Bio Bio Televisión, con el auspicio de Verisur. Siente la tranquilidad de ir un paso adelante. Presenta Radiograma. Verisur presenta su nueva alarma Cero Visión con tecnología Present, más fácil de usar, más segura, más rápida. Siente la tranquilidad de ir un paso adelante. Contrata tu alarma Cero Visión con tecnología Present. El gobierno concurrió al Congreso por estar citado a la sesión especial de la Cámara, que tenía por objetivo analizar los casos de financiamiento irregular de la política que han trascendido con ocasión de la investigación del caso Procultura y la capacidad del Estado de hacer frente a este flagelo. En este marco y después de la cita, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, dijo que no es una buena señal para nuestra democracia pretender politizar la justicia. En tanto, el caso Procultura fue abordado una vez más en el Comité Político Ampliado, en donde se analizaron fórmulas para contener la polémica a pocos días de la cuenta pública presidencial. Daniela Ruiz Tagle, buenos días. Daniela. Muy buenos días. Me parece relevante, a la luz de los antecedentes, que el ministro esté presente en la sala, porque ya tenemos pocos miembros del Frente Amplio, pero no tener al ministro me parece un exceso. Esas son palabras del diputado de Renovación Nacional, Andrés Lonton, en esta sesión de sala que comenzó el día de ayer a las 19:30 horas. Él hacía alusión al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien estaba citado, o sea, tenía que ir, estaba citado a esta sesión especial para abordar el caso Procultura, y justo cuando él estaba señalando lo anterior es que finalmente hace ingreso a la sala el secretario de Estado. Ahí arranca el debate. A los parlamentarios que tomaban la palabra al principio, prácticamente todos de la oposición, criticaron que las sillas de las bancadas del Partido Comunista, del Frente Amplio, estuvieran casi vacías. Los escuchaba atentamente mientras ocurría el debate el ministro Elizalde y de hecho en ese momento también se escucharon distintas críticas a sectores principalmente del Frente Amplio y del Partido Comunista, pero el Frente Amplio fue el foco de las críticas. De hecho, los invito a que escuchemos parte del debate. El jefe de la bancada de la UDI, Henry Leal, insistió en que el gobierno tiene que dar explicaciones respecto al caso Procultura, y el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, planteó que Elizalde no debería haber estado ahí, no debería estar ahí dando la cara, dice él, por el Frente Amplio. El Frente Amplio no viene a dar la cara, no es una casualidad, esto se planificó de esta manera. Ustedes, el gobierno, autorizaron esa plata. No entiendo por qué está el ministro del Interior siendo socialista dando la cara por estos catones de la moral que nos vinieron a vender una pomada diciendo que iban a mejorar el país, que todo lo que ellos iban a hacer era absolutamente prístino. Fue un tenso debate que se desarrolló el día de ayer. En el oficialismo hubo quienes acusaron hipocresía por parte de la derecha, y la encargada de tomar la palabra del Frente Amplio fue la diputada Camila Rojas. Ella apeló a la reacción diferente de la colectividad al establecer sanciones a los implicados. Se sancionó, existió suspensión y expulsión de militancia. Y con esto quiero ser especialmente enfática. Ninguna institución, en este caso ningún partido político, está exento de que haya casos de corrupción en sus filas. Pero cómo se reacciona importa. Vean cuál ha sido la reacción de cada partido. Claro, acá también hacen alusión a lo que ocurre, por ejemplo, en partidos de la oposición, como la Unión Demócrata Independiente, en donde acá se vincula, ¿no es cierto?, al exministro Chadwick, etcétera. Todo eso son parte de los argumentos que se entregaron la jornada de ayer en este debate, en la sesión especial. Y en medio de lo que ocurrió en la sala, hubo incluso una pausa. Tras las intervenciones de los parlamentarios, se dio una
situación que grafica lo tenso de esta sesión. El diputado del Partido Republicano, José Mesa, acusó una supuesta agresión de parte del diputado de la bancada del Partido Socialista, Jaime Naranjo, y según los relatos de los legisladores, Naranjo se habría acercado al puesto de el diputado Mesa y lo habría golpeado en el hombro, además de realizarle una especie de zamarreo, acusan desde el Partido Republicano, provocando un alboroto que obligó a suspender temporalmente el debate. Según acusaron parlamentarios del Partido Socialista, el diputado Mesa habría insultado a la familia del diputado Naranjo, motivando que éste lo fuese a increpar. Todo esto en una sesión de sala, más encima extraordinaria, para abordar el tema Procultura. Este ambiente permaneció cargado de roces. De todas formas, en la transmisión no se alcanza a ver este incidente, por lo que se indicó que se van a revisar las cámaras de seguridad, las grabaciones de ellas. Tras la pausa, expuso el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien defendió el compromiso del gobierno con la transparencia y rechazó lo que dice la politización de la justicia, agregando que el Ejecutivo ha propuesto modificaciones como actualizar leyes sobre transferencias de fondos públicos y la implementación de la estrategia de integridad pública. Es que me parece que no es una buena señal para nuestra democracia pretender politizar la justicia o, por otro lado, judicializar la política. El gobierno no solo ha hecho la presentación de antecedentes a las instituciones correspondientes para que se ejerzan las acciones judiciales, sino que también ha trabajado por modernizar el marco normativo a través de muchas iniciativas, algunas de las cuales están en tramitación en este Congreso. Esta sesión fue ayer por la tarde, lo decíamos, inició a las 7:30 de la tarde, pero en la mañana también se abordó el tema Procultura, no en el Congreso, sino que acá en el Palacio de la Moneda. Fue en el Comité Político Ampliado, que fue encabezado también por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Llegaron los presidentes de los partidos de la Alianza de Gobierno y se abordó la estrategia para desprenderse del caso Procultura y que finalmente esta situación, esta polémica y esta tensión no opaque la cuenta pública presidencial, que, como lo hemos dicho todos estos días, no es cualquiera, es la última del presidente de la República, Gabriel Boric. Aquí entonces, en esta instancia, el propio ministro Elizalde reforzó la idea de que este caso tiene que investigarse a fondo, caiga quien caiga, como indicó, recordemos, el presidente Boric a sus ministros el pasado viernes en el Consejo de Gabinete. Acá se aprovechó también de precisar ante los dirigentes oficialistas que como gobierno no han realizado gestiones para que el fiscal nacional Ángel Valencia removiera al fiscal Patricio Cooper de esta investigación del caso Procultura. El camino zanjado ahora es concretar. Esa es la estrategia, que finalmente se pueda observar que el Ejecutivo está trabajando y está combatiendo los casos de corrupción. Y en ese sentido, el día de ayer llegaron parlamentarios del Partido Socialista pidiéndole a la ministra de la SECPRES, Macarena Lobos, poner urgencia a proyectos de transparencia, y también se abordó en el Comité Político Ampliado acelerar la agenda de probidad y transparencia, que recordemos se había instalado la Comisión Jaraquemada cuando se conoce el caso Democracia Viva. Pues bien, el día de ayer se abordó lo anterior, al respecto se refirió la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, y también lo hizo el jefe de la bancada de ese partido, el diputado Juan Santana. Aquí hay que hacerse cargo desde lo institucional de todos los problemas, más que seguir en comentarios y descalificaciones de la institucionalidad. Por supuesto que el presidente de la República entregue anuncios en el marco de la cuenta pública con temas relacionados con la probidad, por supuesto que va a ser una decisión no solamente valorada por la ciudadanía. Nuestra bancada siempre va a estar respaldando. Va a estar respaldando las iniciativas, dice el parlamentario. Ahora bien, ¿qué es lo que han señalado por parte del Ejecutivo ante las críticas porque esta agenda no ha podido avanzar? Ellos han dicho que ya llevan un 60% de concreción de la agenda de probidad y transparencia. En La Moneda descartaron que la discusión de Procultura pueda opacar la cuenta pública presidencial. De ninguna manera, dijo el día de ayer la vocera subrogante Aysén Echeverri.
Por ningún motivo se va a opacar. La cuenta pública es un espacio donde se da cuenta del trabajo de gobierno, de las acciones de gobierno, que son muchas en materia social, en materia económica, en materia de seguridad, que están avaladas por datos, que es donde está el esfuerzo del gobierno, donde hemos trabajado incansablemente. La posición del Ejecutivo es una y solo una. Las instituciones tienen que hacer su trabajo, lo tienen que hacer bien y nosotros tenemos que respetar siempre la autonomía de los distintos poderes y es lo que hemos hecho. Ese fue el discurso entonces de la vocera subrogante Aysén Echeverri el día de ayer en el marco de esta situación, al ser consultada si es que creía derechamente que el caso Procultura iba a opacar la cuenta pública presidencial. Volviendo a la sesión especial del día de ayer respecto al caso Procultura, se aprobó un proyecto de resolución en donde se pide al presidente adoptar medidas como la entrega voluntaria de celulares en investigaciones penales, pero todavía falta que hoy sigan votándose distintos proyectos de resolución al respecto. Entonces, en el marco de este caso, que es el caso Procultura y que tanto preocupa al mundo político. Katy Tomás. A ver, como todos los lunes ayer hubo comité político. ¿Qué, si es que se puede saber, qué es lo que se discutió y qué es lo que se resolvió en el comité político respecto al caso Procultura, acercándose ya a la cuenta pública del presidente de la República? Se abordó de manera bastante extensa todo lo que tiene que ver con Procultura y acá se dice hay que concretar. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, nuevamente transmite a los presidentes de los partidos que el gobierno no tiene nada que ocultar, que caiga quien caiga, que se investigue hasta el último minuto y, ojo, porque a nadie le preguntó respecto a las gestiones posibles con el fiscal Valencia para remover al fiscal Cooper de la causa, pero él de todas formas hace ese punto. Dice, acá no hubo una conversación con el fiscal nacional para que finalmente se removiera al fiscal Cooper del caso Procultura. Esto de acuerdo a quienes estuvieron presentes, fuentes de Palacio. Ahora bien, otro punto que se aborda es avancemos en la agenda de probidad y transparencia para dar una señal, ¿no es cierto?, en relación a que el Ejecutivo, más allá de que está siendo afectado, que no tiene nada que ver con este caso, dicen ellos, que está trabajando y que está concretando y es por ello que se habla también de la agenda de probidad. Por otro lado, hay otro antecedente que comenta una fuente, que la presidenta del partido del Frente Amplio, Constanza Martínez, hace una especie de llamado de atención por las críticas que han recibido por parte del senador socialista Fidel Espinosa, que constantemente ha criticado a personeros del Frente Amplio, entre ellos el exministro Giorgio Jackson. Fue un comité político ampliado que duró lo mismo de siempre, pero que estuvo muy enfocado en el caso Procultura y en lo que será la cuenta pública. El temor acá, lo decíamos, es que se empañe la cuenta pública. A propósito esto de la concreción, ¿no?, de ir concretando lo que se compromete, recién hablábamos del caso Monsalve, que se suma también, por supuesto, a todos estos casos que son indeseables para la moneda, pero que aparecen justo ahora que estamos a 2 semanas, un poquito menos, de la cuenta pública. Monsalve, caso Procultura, caso Democracia Viva, acaso todas las fundaciones, ¿no? En el caso Monsalve recién hablábamos que se comprometió un protocolo de funcionamiento para actuar en este tipo de casos lo mejor posible, reconociendo las fallas, ¿no?, en ese caso en particular, y ahora esto otro, ¿no?, lo que tiene que ver con probidad. Se habla acerca de concreción, pero finalmente eso no sucede. Me imagino que también habrá una evaluación al respecto. Exacto, y de hecho ayer le preguntábamos a la ministra Echeverri, porque recordemos que cuando surge el caso Democracia Viva, sí, fue el primero que se conoce, se anuncia la creación de una comisión que se denomina la Comisión Jara Quemada, y ellos emitieron un documento con 100 propuestas, y de ellas dice, de 100 medidas que se han ido implementando a lo largo del tiempo, lo cierto es que es una estrategia de 100 medidas y a la fecha hay 59 que ya se han ido implementando, casi un 60% de las medidas que ya están en avances, y ella nombra, por ejemplo, de esa agenda se han impulsado proyectos que tienen que ver con compras públicas, el proyecto de ley que establece un estatuto de protección al denunciante, el registro nacional de beneficiarios finales, el proyecto de ley de lobby 2.0, pero lo cierto es que acá dicen no solamente el gobierno es el encargado de que estos proyectos avancen, es el Congreso Nacional, y ahí también surge la crítica, Katy Tomás, en el oficialismo, de que aquí hay quienes se están torpedeando
el avance de estas iniciativas y se existen estas recriminaciones cruzadas que siempre se observan. Ya, habrá que ver lo que pasa con las recriminaciones cruzadas. A ver, el ambiente está agrio, si eso es lo que pasa. O sea, el Frente Amplio reclamando que son DC. El Partido Socialista también reclamando en contra del Frente Amplio porque ellos son los responsables, etcétera, etcétera, mientras el gobierno trata de poner paños fríos y desmarcarse de todo esto, pero es difícil desmarcarse cuando hay problemas de críticas cruzadas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Esto tiene además un ritmo que es el ritmo judicial, que no está solamente en manos del presidente o del comité político del gobierno del segundo piso, sino que son los fiscales los que llevan el ritmo de esto. Ojo, los ojos están puestos en Antofagasta ahora, a ver qué va a hacer el fiscal regional de Antofagasta. Porque si el fiscal regional de Antofagasta no avanza en el caso de Procultura, no avanza en urbanismo social, no avanza en todos los casos que tiene en sus manos, va a haber una presión enorme sobre él, pero no solamente sobre él, también sobre Ángel Valencia, que tomó la decisión de traspasarle el caso a este fiscal. Vamos a ver qué es lo que pasa, estamos en contacto, líneas abiertas contigo. Líneas abiertas, que estén bien.